La doble viuda. Un cuento de Dmitri Konstantinovich Girs. Una lluviosa noche de octubre cubría el pueblo de Maloye Saruichie. La vida en la aldea, ya de por sí apagada en esta época del año, caía en completo silencio. La rueda del pozo, que había estado chirriando melancólicamente toda la tarde, mientras las mujeres daban de beber al ganado y llevaban agua a las casas, ahora callaba. Silencio. Algunas luces aún brillaban en las cabañas, pero muchas estaban ya oscuras, y parecía que la gente se había ido a descansar. En la cabaña del campesino Iván Kononobov, toda la familia estaba sentada a cenar. Alrededor de la larga mesa, en un rincón bajo un ícono, se encontraban el dueño de la casa, un hombre canoso y tuerto, pero de aspecto aún robusto, su esposa, una anciana arrugada y medio sorda, con la cara casi completamente envuelta en un pañuelo de tela, con el que se secaba los ojos húmedos de vez en cuando, tiritando y encogiéndose de frío. Su hijo casado, Fiodor, las dos nueras de los dueños y su nieta Pasha, una niña de unos 6 años. Todos tenían una expresión preocupada. En el centro de la mesa se encontraba un cuenco de piedra amarillento, en cuyo fondo quedaba un poco de leche, junto a pedazos grises y húmedos de caya de trigo sarraceno. En el borde de la mesa yacía un gran pan de centeno cubierto con un grueso paño. Esta escena estaba iluminada débilmente por una astilla de madera humeante colocada sobre un candelabro de hierro. Parecía que la cena había terminado. Las cucharas descansaban sobre la mesa frente a cada comensal, y el mantel estaba cubierto de migas de pan negro y manchas de leche derramada frente a la niña. ¿No se ve a Avdotia? Mira a ver, dijo el anciano a una de las nueras, que estaba sentada al borde de la mesa, al lado de Pasha, y aún le daba leche con una cuchara a la niña. La mujer, una joven de unos 23 años, de cabello rojizo, cara llena de pecas, pero de piel clara y pecho amplio, se secó los ojos llorosos con la manga de su blusa, miró hacia la ventana sin póstigo, apoyó el rostro contra el vidrio verdoso y murmuró: «¿No se ve nada, padre?» Los que habían cenado permanecieron expectantes junto a la mesa. Kononov comenzó a hablar en voz baja con Fiodor, ambos con un aire inusualmente serio. «Vienen, creo que vienen», dijo Avdotia apresuradamente un momento después, volviendo a la ventana tras oír unos pasos fuera. «Son ellos». Todos se animaron con cierto nerviosismo. En el zaguán se escucharon pisadas, sacudidas de pies para quitarse el barro, un golpe en el pestillo de la puerta, y junto al frío húmedo que invadió la cabaña, entró una anciana acompañada de un joven. En el umbral se limpiaron los pies en una alfombra de esparto. «Que Dios nos ampare. Buenas noches», saludó la visitante al entrar. «Seguro que están disgustados por la demora. Apenas acabamos de cenar. Escuché sobre su desgracia hace un rato». «Siéntate, Fedotievna», dijo el dueño de la casa fríamente. Fiodor se hizo a un lado e incluso se alejó de la mesa. La mujer se sentó en el banco. «Ha ocurrido una desgracia, Fedotievna», continuó el anciano. «A mi Pavlushka
el esposo de Dunia, lo mataron en la guerra. Llegó un papel, una carta de él. Hoy en la oficina de distrito se la leyeron a Dunia. ¡Ay!, susurró la mujer moviendo la cabeza. ¡Ay! Dunia ha quedado viuda siendo tan joven. Todo es voluntad de Dios. No lo mataron, no lo cuentan así, interrumpió Fiódor, corrigiendo a la anciana visitante. Dice que lo hirieron. ¿Entiendes, tía Fedotievna? Entiendo. Igual es una desgracia. ¡Ay! Una desgracia. Queremos leer la carta nosotros mismos. El muchacho estaba de pie en medio de la cabaña. Léenosla, Andriusha, le pidió amablemente el dueño de la casa. Muéstranos para qué sirve saber leer y enséñanos a nosotros que somos ignorantes. Tengo un caramelo aquí de casualidad, añadió Kononov, sacando un pedazo de dulce de su bolsillo. Dunia, ¿dónde está la carta? Tú mismo la guardaste y no la encuentras, respondió Avdotia con reproche. Luego se retiró y sacó de una repisa bajo el ícono un sobre amarillento con varios sellos de cera roja. Está oscuro aquí en la sala. ¿Podrá leerla?, observó el anciano dueño de la casa. Fiódor, prende otra astilla o tráeme el farol de la otra habitación. Aún debe quedar un buen trozo de vela ahí. El hijo salió del vestíbulo y al cabo de un momento regresó con un farol de madera lleno de cera derretida. Empezaron a encenderlo y a colocar la vela en un candelabro de barro. Sudó por el calor del abrigo que llevaba y con el nerviosismo de la situación. El muchacho comenzó a leer la carta en voz alta, tartamudeando y repitiendo cada frase varias veces. La carta era de Pavel, el segundo hijo del dueño de la casa y esposo de Avdotia, quien llevaba 6 años en el ejército y estaba en la guerra. Pavel solía escribir a casa con poca frecuencia. El muchacho leyó: Queridos padres, papá Iván Mironich y mamá Pelageya Afanasyevna, recibí su carta enviada el 15 de mayo de este año y les agradezco sinceramente por el regalo de 3 rublos. Con ese dinero me compré unas botas y una camisa de algodón en la ciudad moldava de Bucarest. Les agradezco de corazón. No gasté nada en vodka. Además, en esta región no hay. Solo tienen aguardiente de ciruela. Vaya, comentó el anciano para sí mismo, sonriendo astutamente. Me alegra que todos estén bien y con salud, continuó leyendo Andriusha. Les envío mi respeto filial, eterno e inquebrantable. Mis saludos y los mejores deseos para ustedes y para mí de parte de Dios. También envío saludos a mi querido hermano Fiódor Ivanich y a su legítima esposa, Anisia Petrovna. Y saludo a mi querido tío Avdei Mironich y a su legítima esposa, Alexandra Nikolayevna, y a sus hijos. Además, envío saludos a mi querida y legítima esposa, Avdotia Yermolaevna, y a nuestra amada hija, Praskovia Pavlovna, junto con mi beso paternal y bendición eterna. Les informo además
que como ahora estamos en guerra con los turcos, algo que seguramente ya saben, nos encontramos en territorio turco, en Turquía, más allá de Odesa, en la tierra de Bulgaria. Nuestro regimiento está acampando cerca de su fortaleza de Pleben. El mando intentó tomar la fortaleza por la fuerza, pero el ejército turco es muy numeroso, y un hermano nos traicionó, corriendo a informar a su principal pachá de que íbamos a atacar. Muchos cayeron en vano, tanto soldados como oficiales. Ahora nuestro regimiento está estacionado junto a la fortaleza. Los turcos están en las altas montañas y no disparan si nosotros no disparamos. Solo no nos dejan acercarnos. Ahora esperamos refuerzos desde Rusia. Dicen que vendrá la Guardia Imperial y entonces se lanzarán al asalto. Dios permita que el mando tenga éxito. Esta tierra es rica. Tiene muchas tierras, ovejas, caballos y vacas. ¡Hay tanto! Puedes tomar toda la tierra que quieras. Solo que son montañas. Es difícil arar. La gente de aquí, los búlgaros, se llaman a sí mismos hermanos. Son buena gente, ricos, cristianos, pero muy tacaños. No se puede obtener nada de ellos. Por avaricia, solo comen pan de mijo y maíz. Y los turcos no los llevaban al servicio militar. Dicen, solo les pedían pagar 2 rublos de impuesto por cabeza. Y ellos, por avaricia, preferían ir al ejército antes que pagar los 2 rublos. Por eso empezó la guerra, y también porque los turcos no les permitían tocar las campanas en sus iglesias. Por eso ahora corre sangre cristiana. Y también les informo, queridos padres, que ya no estoy en el regimiento, sino que estoy herido en el hospital de Simitsa. Un turco me hirió el 19 de agosto con un cañón. Una granada. De un solo golpe derribó a 5 hombres de nuestra compañía. Un fragmento de esa granada me quemó el costado y me arrancó un trozo de la pierna. También he perdido el oído en el lado izquierdo. Me cosieron la carne de la pierna con aguja. Ahora estoy mejor. Una hermana de la caridad me dijo hace poco que sobreviviré si no me da tifus. Antes estaba en el hospital de la división y nos visitó el emperador, el mismísimo zar. Recorrió el lugar, agradeció a todos por su servicio y habló con cada uno. A un soldado que había perdido las piernas por una bala de cañón y estaba muriendo, le colocó él mismo la cruz de San Jorge sobre el pecho. Se sentó junto a su cama, lo tomó de la mano y lloró con amargura, como lloran las personas. También habló conmigo. Al principio me asusté. Me estiré en la cama con las manos pegadas a los costados, como corresponde. ¿Cómo te sientes? ¿Duele, querido?, me preguntó. ¿Duele, Su Majestad Imperial?, le respondí. ¿Dónde fuiste herido?, preguntó. En la maniobra ofensiva del enemigo hacia Paleshot y Galevitze, Su Majestad Imperial. Ah, sí, ya sé, dijo. Muchos de nuestros valientes cayeron ahí, pero aún así le quitaremos Pleben, ¿verdad?, dijo sonriendo. La tomaremos, Su Majestad Imperial. Solo ordénelo, le respondí. Buen hombre, gracias por tu servicio. Para eso estamos, Su Majestad Imperial, respondí. Lo sé, gracias, gracias. Todos ustedes son valientes.
¿Necesitas algo?, me preguntó. Nada en absoluto, Su Majestad. Estamos satisfechos con todo, le respondí. ¿Fumas?, preguntó y sus ojos sonrieron. Soy pecador, Su Majestad Imperial, le respondí. Bueno, aquí tienes. La emperatriz envió esta bolsa de tabaco para ti. Y en efecto, un ayudante corrió. El zar tomó la bolsa y me la dio personalmente. ¿Te gusta? Me gusta, Su Majestad, respondí. Me puso la mano amablemente en la cara. Bueno, recupérate, valiente, dijo, y siguió adelante. A otro soldado joven le regaló una armónica. Ordenó a su ayudante que a todos los heridos graves nos dieran 3 rublos y a los leves 1. Así es, queridos padres, lo que uno puede llegar a ver en la vida de soldado. Después me trasladaron aquí, a Simitsa. La semana pasada, el sargento de nuestra compañía vino aquí y dijo que me han presentado para la Cruz de San Jorge y que recibiremos también una recompensa de 3 rublos. Así que, queridos padres, he sido recompensado por el mando, como ven, por el zar y la Santa Rusia. Y dicen que a Dunia le saldrá una pensión si muero, que no llore. Y cuando me recupere, dicen que me llevarán a Rusia y me dejarán volver a casa para recuperarme. Dios lo quiera, pero en cualquier caso, estoy sano y en buen estado, lo cual también les deseo a ustedes por la gracia de Dios. Luego el escrito incluía instrucciones sobre la correspondencia a través de una hermana de la caridad, una tal Antonina Matveyevna Kazakova. Avdotia escuchaba esta lectura, sosteniendo a Pashka en sus brazos, y de vez en cuando secándose las lágrimas que caían de sus ojos con la manga. No apartaba la vista de Andriusha, quien estaba leyendo la carta. Esta carta ya la había oído hoy, cuando por su petición el escribano se la leyó en la oficina del distrito, donde había ido a recogerla. Ahora, sin embargo, comenzaba a asimilar su terrible significado. Sus ojos, a través de las lágrimas, miraban entrecerrados y pensativos. «Mi halconcito», exclamó cuando Andriusha leyó la noticia sobre la herida y la estancia de Pavel en el hospital. «Puede que ya esté muerto», observó fríamente el anciano Koronov cuando Andriusha terminó la lectura. «Yashka Kurnak, seguro que está esperando eso, pero no se le dará». El anciano miró a Avdotia con sarcasmo. Ella, con enfado, se encogió de hombros al escuchar las palabras de su suegro, mirándolo de reojo. Luego puso a Pashka en el suelo y con gesto frenético comenzó a recoger el plato y las cucharas de la mesa. La otra nuera dio un codazo a su esposo y también miró con malicia a su cuñada. «¿Muerto? ¿Por qué habría de estar muerto?», dijo Fedori con disgusto, dirigiéndose hacia la puerta seguido por su esposa. «Aún no ha muerto y ya lo están velando. No todo herido muere, ¿saben?». «Bueno, pues morirá», respondió el anciano con una especie de rabia contenida. La visita charló un poco más con los dueños de la casa, mordisqueando un trozo de dulce regalado por Kononov a Andriusha, y salió de la cabaña. La abuela ya hacía rato que estaba acostada en el sobrado cubierta con un abrigo de piel.
Avdotia se acercó para guardar el pan y limpiar la mesa húmeda. Avdotioshka. El anciano se inclinó hacia ella, colocándole suavemente la mano en el hombro y susurró: Dunioshka, hijita mía, noble dama de cara blanca, no escatimaré nada para ti, no te apenes, no te faltará de nada. Solo ama al viejo. Hoy tú... Le susurró algo casi al oído mientras deslizaba su mano por detrás de su espalda. ¿No tienes miedo de Dios, diablo tuerto?, dijo la nuera, apartándose de su abrazo con enfado, y lo empujó con todas sus fuerzas. ¿Cómo puedes pensar en eso en un momento como este? Tus ojos desvergonzados. Deberías pensar en la muerte, viejo tonto. ¿No te da vergüenza por tu esposa legítima? ¿Por tu nieta pequeña ya en edad de entender? ¿Qué castigo ha enviado Dios? Te lo he dicho una vez y para siempre. Y arrancando el trapo de la mesa, le pasó con él por la barba y se fue enojada hacia el horno, donde se dedicó a lavar los platos sin limpiar. El anciano se ahogaba de rabia. «Así que es así. Bueno, espera, querida nuera», murmuró Kononov con voz reprimida mientras agitaba su barba. «Así que este es tu agradecimiento por el pan y la sal de tu suegro. Te acordarás de mi piel larga. A ti y a tu hija bastarda las pondré a pedir limosna, como hace tu madre, y a tu querido esposo borrachín tampoco le daré más regalos. Que se muera comiendo la cebada del hospital. Malditos los dos, solo saben abrir la boca para tragar. Y encima también alimentar a su hija. Verás si le permito a Yashka. Espera, ya le contaré todo a tu esposo». «Diablo tuerto», replicó Avdotia desde el horno, «no tengo miedo de tus calumnias. Mañana mismo le contaré todo a la abuela sobre ti». Pero en ese momento entraron en la cabaña Fedori y su esposa, y la escena se dio por terminada. Y eso fue lo mejor, porque Pashka, que no entendía nada de lo que sucedía, pero se había asustado por la riña entre su abuelo y su madre, rompió a llorar a pleno pulmón en toda la habitación. «Vamos a dormir, que mañana hay que levantarse temprano», dijo el que había entrado. «¿A quién le toca vigilar el horno? ¿A ti, Donika? Apresúrate y ve. Los Kurnakov ya han salido». El anciano suegro, rechinando los dientes, se levantó de su asiento y se fue hacia el sobrado. «¡Ay, qué tiempos corren!», murmuró mientras subía trabajosamente. «Cada uno quiere ser más que todos los demás, vivir con su propia cabeza, hacer solo lo que le conviene». Avdotia, desnudando a la niña y calmando su llanto, comenzó a acostar a su hija junto a la abuela en el sobrado. Es pasada la medianoche. Avdotia está sentada frente al horno de la era en las afueras de la aldea. Está en cuclillas y pensativa. Remueve con un largo palo en el horno ardiente. Lleva puesto un abrigo largo y remendado en las mangas y los faldones con parches nuevos y grandes. Debido al calor, el abrigo se ha abierto en el pecho. Una trenza se ha deslizado de su pañuelo y cae sobre sus hombros, y el pañuelo se le ha deslizado de la cabeza hacia la nuca. Su rostro está sonrojado.
no puede sacarse de la cabeza las tristes noticias de la carta de hoy. ¿Y si de verdad muere Pavel, como dice el viejo Kononov? Piensa ella. ¿Entonces qué? El viejo, ese maldito viejo me echará de la familia, aunque ya de por sí no es muy acogedora. Avdotia no tiene una familia propia, ya que Pavel la tomó casi como huérfana de madre, quien vivía a unos 20 verstas en otro pueblo y en su vejez mendigaba en los mercados y cementerios de las aldeas. Se oye en el patio el goteo del agua desde el techo, y dentro de la era flota un humo acre a ras del suelo. A un lado se oyen ronquidos de algunos hombres y mujeres, acostados en la paja bajo abrigos de piel de oveja. Ellos están en el segundo turno y duermen hasta que llegue la hora de trillar. Cerca del horno, sobre un montón de paja y también bajo un abrigo, hay un campesino despierto, de unos 40 años. Está recostado boca abajo y con los ojos amables fijos en Avdotia. De vez en cuando mantiene con ella una conversación en voz baja. Fuma tabaco de una pipa de madera. Es Yakov Kurnakov, aquel a quien el viejo Kononov menciona celosamente en relación a su nuera. Pero esto es una pura calumnia. Avdotia es una mujer de estricta moral, y aunque Yakov muestra interés en ella, como toda la aldea sabe, no hay nada reprobable en su relación. Ahora Avdotia le confirma a Kurnakov las tristes noticias de la carta de hoy. Es la vida de soldado, dice Kurnikov con un suspiro, acomodando el tabaco en su pipa con el dedo. ¿Y qué harás, Avdotia, si tu soldado realmente no vuelve? No tengo idea. En la familia de Pavel no me quedaré. Ambos permanecieron en silencio un rato, pensativos. Ven a nuestra familia. La niña está a mis espaldas, Yakov Avdeich. Seguro que el viejo querrá quedarse con Pashka. Será más fácil para ti. No dejaré a mi hija con ese mal hombre. La niña no será pequeña toda la vida. ¿Sabes cómo es él? Entonces la llevaremos también a nuestra casa. Te tomaré como esposa, legalmente. Soy viudo y puedo. Además, ¿sabes que en nuestra casa todo está en orden? La familia es pequeña. Solo estamos mi madre, Darilla y yo, sin hermanos ni cuñadas. Tenemos 2 caballos y una vaca con ternera. ¿No pedimos pan prestado a otros? Tú eres una mujer sobria, honesta, aunque esposa de soldado, y trabajadora. Serás una ayuda para mi madre, no un estorbo. Mantendrás la casa en orden como corresponde. No eres como Anisha, esa querida cuñada tuya. Tú no te quedarás dormida al amanecer. ¿Para qué hablar de más? Eres una mujer que le gusta a cualquier hombre, sana, limpia de rostro, de piel clara. Tendremos hijos, añadió Kurnakov el hogador, animándose más. Mi difunta esposa, que en paz descanse, tú bien sabes, estuvo encinta cada año, pero Dios no quiso darles vida a los pequeñines por alguna razón, y luego también se llevó al cielo a la misma madre. ¿No te aflijas? Parecía que Avdotia escuchaba con secreta complacencia las sinceras y amables palabras de Yakov. Los ojos de Kurnakov la miraban con tal ternura y compasión que por un momento ella misma olvidó sus desgracias y se alegró de espíritu. Sonrió con satisfacción a las últimas palabras de Yakov.
y enrojeciendo aún más de placer, se inclinó para asomarse al horno, y si fuera necesario, remover con el palo carbonizado. Su pecho lleno se perfilaba aún más visiblemente bajo el abrigo abierto. Yakov no pudo contenerse, y tras echar un rápido vistazo hacia los campesinos dormidos, se estiró y la agarró firmemente del codo. «Yakov, aquí hay gente, no juegues». Avdotia se soltó. «Por ley, Avdotia, quiero estar contigo, no solo por travesura». «Pues por ahora ya veremos qué pasa. Pero ahora aparta esas manos tuyas. ¿Qué te crees?», decía riendo la mujer del soldado mientras apartaba su mano. «No juegues o me iré. De verdad me iré, Yakov. No me gustan esas cosas. Ya bastante me echa en cara ese viejo tuerto. Y te menciona cada mañana y cada noche». Yakov, sonriéndole con afecto, volvió a acomodarse tranquilamente en su lugar. Poco después empezaron a despertar al siguiente turno de campesinos. El viejo Kokonov, enfadado con Pavel, no le respondió a su última carta hasta la festividad de la Epifanía. Su naturaleza egoísta ni siquiera se conmovió por la situación de su hijo herido en el hospital. «¿Quién sabe? Quizá ya murió», dijo fríamente el viejo cuando Fedor le recordó la necesidad de escribirle nuevamente a su hermano. «¿Para qué escribir sin razón? Hay tiempo, y de todas formas, nos informarán si algo malo ocurre, si muere o pasa algo. Las autoridades saben lo que tienen que hacer». La posibilidad de que su hijo regresara al pueblo no parecía alegrarlo demasiado. Con Avdotia, además, se volvió aún más exigente, y todos los días la acusaba de robar pan para dárselo a su madre, que vagaba de casa en casa. Y enojado con Avdotia, en 2 ocasiones llegó a jalar a Pashka de los cabellos sin motivo alguno, pero la madre y la abuela lograron proteger a la niña. En la festividad de la Epifanía, sin embargo, decidieron escribirle a Pavel en la dirección que él había indicado, a nombre de la hermana de caridad Kazakova en el hospital, y Avdotia incluso le envió 2 rublos de regalo que había tomado prestados de Yakov. Unos 6 días después de enviar esa carta, ocurrió un acontecimiento que tendría consecuencias fatales para la familia de Kononov, o más precisamente, para Avdotia. Un día, el jefe del distrito, que regresaba de la administración de la comarca, le informó a Avdotia que había recibido un documento sobre su marido. Parece que había muerto, y la llamaban al ayuntamiento. La preocupada Avdotia, al día siguiente muy temprano, corrió hacia ahí junto con Fedor. En la administración les comunicaron que, efectivamente, habían llegado papeles confirmando la muerte de Pavel en el hospital. Por voluntad de Dios, falleció de una fiebre tifoidea, decía el documento. Avdotia, sin embargo, no se mostró demasiado impactada. Parecía que ya estaba preparada para esta noticia, como si lo hubiera presentido. Aún así lloró sinceramente, se lamentó, y luego, ya que todo dolor tiene su fin, entró a la taberna con Fedor y el decano, y bebió a la salud del alma de Pavel.
De regreso a su aldea, lloraba y se lamentaba cada vez que encontraba a sus vecinos y hablaba con ellos. Durante el día, todos los vecinos pasaron por la casa de Kononov para expresar sus condolencias por la desgracia familiar. Avdotia y la abuela, la madre de Pavel, lloraron por el difunto hasta el anochecer, como dictaba el protocolo del pueblo. En la casa, frente al ícono, una lamparilla permaneció encendida durante varios días. El propio anciano dueño de la casa recibió la noticia con bastante frialdad. Se persinó frente al ícono, consoló a la familia diciendo que Pavel había muerto, al menos al servicio del zar, y solo comentó que no debían olvidar hacer el funeral en los próximos días, y que debían encargarle al padre Afanasi una misa de 40 días en la iglesia. Pasados 5 días, la vida en el pueblo volvió a su curso normal, salvo que ahora la soldadera Avdotia era considerada una viuda. Fedor y Anisia temían que la soldadera fuera a reclamar su parte como viuda y la parte de su hija, pero pronto se tranquilizaron al ver que, aparentemente, Avdotia quería seguir perteneciendo a la familia. Avdotia, por su parte, se dedicó aún más al trabajo, tal vez intentando olvidarse de su pena. Sin embargo, la dura vida que llevaba en la familia de Pavel pronto se volvió aún más amarga. Apenas 3 días después de todo lo sucedido, el viejo Kononov le dijo con sarcasmo: «¿Qué? Ahora serás más humilde, ¿verdad, orgullosa? Ya no andarás tan altanera. Señora importante? ¿Te inclinarás ante mí?» «Pues no me inclinaré». «Entonces vete con tu madre. ¿Acaso estamos obligados ahora a alimentarte a ti y a tu hija con nuestro pan? En casa de tu madre cocinarán mucha cerveza», se rió Kononov. «Anda, vete». «Por mí me voy ahora mismo y me iré. Tomaré a Pashka en mis brazos y se acabó. Ahora soy dueña de mí misma. ¿Acaso tengo que pedir permiso a tu autoridad, viejo tuerto? ¿Acaso no encontraré pan más allá del tuyo?» «Claro, en casa de Yashka hay mucho pan, ¿no es así?» «Y aunque sea con él, ¿no es peor persona que ustedes?» Vete, no vamos a mantener a alguien como tú. Pero déjanos a Pashka», la provocó el anciano. «Pues no la dejaré. ¿A ti? ¿Dejarte a mi hija? Pashka es mía. Donde está la madre, ahí estará la hija». Jacob se había mantenido al margen todo este tiempo. No incomodaba a Avdotia con preguntas o propuestas. Incluso procuraba evitar encontrarse con ella. Entendía que estaba pasando por el amargo dolor de los primeros momentos de sufrimiento, algo natural para cualquier mujer casada. Cuando se encontraban, la saludaba fríamente, levantando su gorra, sin mencionar la posibilidad de casarse con ella ahora. Incluso en el funeral, en casa del suegro de Avdotia, cuando casi todos los hombres del pueblo se habían emborrachado, él, junto a los demás, solo elogiaba al difunto Pavel y no daba al ebrio Kononov ningún motivo para que lo criticara o le hiciera algún comentario hiriente sobre la viuda. Al 8º o 10º día, al encontrarse casualmente con Avdotia, cerca de los cobertizos de heno, fuera del pueblo, en el campo, donde ella cargaba el carro con heno para el ganado,
Jacob la saludó amablemente. «Que Dios te ayude, Avdotia». «Gracias, buen hombre», dijo ella dejando de amontonar el heno por un momento y extendiéndole la mano. «¿Te ayudo?» «Ya terminé, ya cargué lo suficiente. Llegaste tarde», se rió Avdotia. «Es hora de regresar a casa». Jacob dudó un momento. «Bueno, Avdotia, ¿has pensado en lo que hablamos en otoño, cuando calentábamos los graneros? Ahora eres la dueña de tu destino», comentó Yakov Burnakov con delicadeza. «Sobre eso...» Ella se sonrojó un poco. «Bueno, Yakov, como tú digas. Si Dios quiso llevarse a mi soldado y que no viviera más con él, entonces sí, soy libre de mi destino ahora. No puedo quedarme mucho tiempo en la familia de mi suegro. Ahora menos que antes me dejará en paz. Solo veo sarcasmos y reproches por cada bocado de pan. ¡Qué vida tan miserable! Me casaré contigo, como dije, si te soy querido». Ella bajó la mirada y pensó por un segundo. «Acepto tu propuesta. No quiero mentir. Me gustas porque eres un campesino aún joven, responsable, tienes todo en orden y no te gusta mucho el maldito vodka, esa sangre del diablo. Ya he visto bastante de los que no me gustan o beben demasiado. Ya he visto lo suficiente. No me casaría con uno de ellos aunque tuviera que volver a ser una mendiga. Pero piénsalo bien, Jacob». Había que pensarlo antes. Lo dicho, dicho está. ¿Qué hay que pensar? Llevaré el caballo al mercado en Saruchi. Lo venderé y así habrá dinero para la boda. Enviaré casamenteras para ti. Mi madre no se opondrá. En nuestra familia no encontrarás ninguna miseria. ¿Las envió? Avdotia hizo una reverencia profunda. Envía las casamenteras en buena hora. No me opongo. Seré una esposa obediente. Ya verás. Se estrecharon las manos con solemnidad, como confirmando el acuerdo. Jacob incluso volvió a levantarse la gorra en señal de agradecimiento. Ninguno mostró otra forma de afecto en ese momento. Y solo cuando Avdotia puso en marcha el carro lleno de heno para regresar a casa, Jacob caminó junto a ella un rato, apoyando amistosamente su mano en su hombro. Y esta vez, Avdotia no protestó por esta familiaridad. La boda se celebró pronto, apresurándose para concluirla antes del inicio del ayuno. El viejo Kokonov, sin embargo, aconsejó a Avdotia no precipitarse en casarse, sugiriendo que, como viuda, podría recibir una pensión o recompensa del Estado, ya que su marido había muerto en la guerra, donde además había sido herido. Pero Yakov no quiso demorar, argumentando que la ayuda sería insignificante, 2 o 3 rublos a lo sumo. Además, sospechaba que el anciano tenía alguna nueva intención respecto a Avdotia. Sin embargo, esta última suposición era injusta. El anciano ya no tenía intenciones ocultas, pues había perdido la esperanza de ganarse el favor de su nuera, y preveía que tarde o temprano se iría de la familia. Ni siquiera intentó retener a Pashka en la casa, y pronto la cedió a su madre. Le dio a Avdotia una vaca como parte de la herencia de su marido, además de regalarle 2 sacos de harina
y el viejo abrigo, el colchón y las almohadas de Pavel. Kokonov incluso quiso que la boda se celebrara en su casa, pero Yakov se opuso, insistiendo en que se haría en la suya, y finalmente ganó. Kokonov accedió. En la boda, el anciano se emborrachó considerablemente, tanto en honor a los recién casados como en memoria del difunto Pavel. Intentó besar a Avdotia y a todas las jóvenes del pueblo, y solo fue llevado a casa por la fuerza por Fedor y Anisia, pues el anciano insistía en pelearse con la madre de Avdotia, una mendiga. La más satisfecha con la nueva situación fue Pashka, quien ahora tenía una tercera abuelita, la madre de Yakov, que pronto comenzó a darle fideos sabrosos. Además, la niña iba varias veces al día a ver a la abuelita sorda, la madre de Kokonov, quien le daba dulces. Antes de la boda, fue necesario obtener documentos más formales sobre la viudez de Avdotia, sin los cuales el sacerdote Afanasí no quiso oficiar la ceremonia. Avdotia tuvo que ir a la ciudad con Yakov por 3 días para conseguir un certificado de la oficina del comandante militar. Gracias a 3 rublos prometidos al escribano mayor, todo se arregló rápidamente. En el certificado emitido, se especificaba que el marido de la solicitante, la soldadera Ermoloaevna, de Casada Kokonova, el soldado raso Pavel Ivanov Kokonov, de la gobernación de Distrito de Starosil, comunidad campesina de Malosaruche, reclutado en 187, según el comunicado del comandante del regimiento de infantería, basado en el informe del Hospital de Campaña de Invierno número 00 en Simnicea, con fecha 15 de noviembre de 1877, había fallecido, por voluntad de Dios, de fiebre tifoidea el 8 de noviembre, y fue sepultado en Simicea, Rumanía, por el sacerdote Ioan del Cementerio el 11 de noviembre de 1877. Avdotia fue casada, se mudó a la casa de Yakov y comenzó a vivir felizmente en la familia de Burnakov. La familia del cojo Kononov y la misma Avdotia solo se sintieron desconcertados por el hecho de que, unas semanas después de la boda de Avdotia, recibieron una carta de la ya mencionada hermana de caridad Kazakova, ya no desde Simnice, sino desde otra ciudad, en la que la bondadosa mujer, devolviendo la carta y el dinero enviados a su nombre para ser entregados a Pavel Ivanovich Kononov, informaba que lamentablemente no pudo cumplir con este encargo, ya que el mencionado soldado había sido evacuado a Rusia en noviembre y no sabía dónde se encontraba en ese momento. Por lo tanto, el dinero y la carta se devolvían sin abrir a los padres de Kononov como remitentes. Sin embargo, la confusión y las suposiciones en la familia del anciano Kononov no duraron mucho. Se explicó que la bondadosa mujer probablemente se había confundido, que la carta evidentemente no llegó a tiempo a Pavel, pues había sido enviada tarde, solo en enero, y que el regimiento sí había informado sobre la muerte de Pavel, sabía lo que hacía. Sin embargo, los rumores que salieron de la casa al pueblo, gracias a la cháchara de Fedor y Anisia, y quizás también por Andrés y su madre, quienes leyeron nuevamente esta carta a petición de los Kononov, pronto generaron rumores que se difundieron por el pueblo, y luego por toda la comarca, sobre la posibilidad de que Pavel, el primer esposo de Avdotia,
pudiera estar vivo en algún lugar. Comenzaron a hablar de que había algo extraño en la situación, que Avdotia se había vuelto a casar mientras su marido seguía vivo, que era una bígama. Tanto ella como Jacob se encontraron en una situación muy incómoda y avergonzada, aunque intentaron no darle demasiada importancia a esos rumores. Finalmente, el propio Cojo Kononov, cuando la conversación en la familia volvió a centrarse en esos comentarios, expresó con desconfianza: «Si hay algo sospechoso, aquí no faltan las artimañas de Yashka. Sé que fue a la ciudad con Dunia para asuntos militares, por lo que pagaron ahí 3 rublos. Él mismo me lo contó. Entonces, está claro que con dinero se puede hacer de todo. Y Dunia, esa miserable, siempre lo dije, es una mujer de poco juicio. Si algo aparece, ya verán». Pasaron unas semanas más. Era un claro día de marzo. Olía a primavera en el pueblo. Por la calle de Malusaruchi, el agua derretida ya fluía en un amplio arroyo hacia la zanja vecina. La sálix en la cerca había comenzado a brotar. En los techos, los pájaros cantaban alegremente, sintiendo la llegada del clima cálido. Las mujeres ya no mantenían a los niños encerrados, y ellos, con gritos de alegría, jugaban todo el día en las calles y callejones. El despertar de la vida se sentía en la naturaleza, y solo se deseaba ser feliz y vivir. Sin embargo, no todos tienen un destino tan prometedor. Avdotia estaba ocupada en la casa con las labores del hogar ese día. La ayudaba la anciana Daria, madre de Jacob. Hablaban despreocupadamente. Pashka no estaba en casa. Había salido a jugar con otros niños. Jacob, que en el pueblo también hacía un poco de trabajo como talabartero, estaba reparando un viejo yugo para alguien, habiendo instalado su taller junto a la ventana que daba al patio trasero. Estaba de espaldas a su esposa y no prestaba atención a lo que las mujeres hacían en la otra ventana que daba a la calle. De repente, alguien llamó apresuradamente a la ventana de Avdotia, y justo después se oyó una vocecita infantil desde la calle. «¡Tía Avdotia! ¡Tía Avdotia!». «¿Quién está ahí?», preguntó Avdotia al acercarse a la ventana. «Tu soldado Kononov ha llegado». La cuchara que Avdotia sostenía se le cayó de las manos, con la que estaba secando requesón del pote. Parecía que toda la sangre había subido a su corazón. Instantáneamente, Pashka entró en la casa jadeando, con lágrimas en los ojos que no sabía si eran de alegría o de miedo. «Mamá, mamita, mi papá ha llegado, te llama». Avdotia, como un manojo de espigas, se desplomó sobre el banco y solo pudo mirar a su marido con una mirada vacía. «¿Qué dice? No entiendo. ¿Qué?», gimió dirigiéndose a Jacob. «Señor Jesucristo», se persinó Daria ante el ícono. «¿Qué tonterías estás diciendo, tonta?», gritó con enfado el padrastro de Pashka, levantándose de su asiento, sintiendo que también su propio corazón se había encogido por el miedo. «Pero te voy a...». «Lo vi con mis propios ojos», respondió la niña entre lágrimas.
Ven, mamita, rápido, te está buscando. Todos sintieron que esto no era en vano, que no era una invención infantil. Me siento muy mal, Yakov, gimió Avdotia quedándose inmóvil en el banco, sin una gota de sangre en la cara. Se me ha cortado el aliento. Me siento mal. Oh, mis piernas no responden, Yakov. ¿Qué es esto, Dios mío? Yakov rápidamente tomó un puñado de agua de un jarrón de barro que colgaba sobre el barreño y se la echó en la cara a su esposa. Sin embargo, Avdotia seguía sentada inmóvil. Mientras Yakov y Daria se movían por la habitación, sin saber cómo ayudar a Avdotia, la cerradura hizo clic y apresuradamente entró Alexandra, la esposa de Avdiy Kononov, vecina de los Kurmakov en la casa. Una mujer generalmente amable y cariñosa, su rostro también mostraba gran preocupación. Querida Avdotia, habló la recién llegada con ternura. Oh, qué pecado, qué milagro ha sucedido. Ay, ni siquiera puedo decirlo. Tu soldado, Pavel, ha llegado, está en casa de su padre, quiere verte, ya lo sabe todo, está llorando. Esto es increíble, esto es un milagro. Yakov, Avdeich, ven tú también, porque de verdad, ¿tienen que estar en esta miseria? Lo que tenga que ser será. Vayan. Oh, qué pecado ha ocurrido. Es una historia increíble. Yakov se quedó parado un momento, como aturdido. Ustedes están diciendo tonterías. ¿Puede ser eso? No son tonterías. Está vivo, vivo de verdad. Lo vi con mis propios ojos. Vamos, Dunia, dijo Yakov, quitándose el gorro de un clavo y poniendo a la carrera su abriga de piel. ¿Puede ser eso? Y salió corriendo de la casa. Avdotia, con un rostro pálido como la muerte, apenas logró ponerse un abrigo de lana y lo siguió afuera. Pashka, que había salido corriendo desde antes, ya había regresado a la casa de los Kononov junto a su padre. Mientras despedían a los anfitriones y se quedaban en el umbral, la madre de Yakov, la anciana Daria, los bendijo desde lejos, cruzando los dedos y murmurando: Señor Jesucristo, Madre Reina del cielo, ten piedad y protégelos. Señor Jesucristo, salva y aléjalos de la desgracia. ¿Qué es esto que está pasando? Al salir a la calle, enseguida se podía notar que había ocurrido algo extraordinario en el pueblo. Desde lejos, Avdotia vio que frente a la casa del suegro de Kononov se aglomeraba un grupo de mujeres charlando en voz alta sobre algo, mientras que desde todas partes del pueblo se acercaban apresuradamente algunos hombres y corrían niños. Por más que Yakov avanzó rápidamente, se detuvo al acercarse a la casa de Kononov. Dejó pasar a Avdotia. Sus propias rodillas temblaban como si tuviera fiebre, aunque no sentía culpa alguna. Pero la llegada de un inminente desastre para su vida familiar era evidente para él, y su corazón se sentía como si le apretaran con tenazas. El grupo de mujeres dejó de hablar en cuanto vieron acercarse a los Kurnikov. Las miradas se posaron en ellos con ojos muy abiertos. Las ancianas más serias incluso bajaron la mirada y suspiraron en voz alta. La desgracia que había caído sobre los Kurnikov
Era ahora evidente para todos, y no era momento de burlarse o murmurar. Algunos incluso, con una gravedad deliberada, dijeron en voz alta persignándose: «Señor, Señor, ¿qué le sucede a la gente en este mundo cuando lo piensas?». Las jóvenes recibieron a la mujer desolada con sonrisitas ocultas de burla. Una joven, con visible malicia, incluso la saludó: «¿Felicidades, Avdotia?». Esto provocó una ligera risa en una parte del grupo, pero Avdotia no prestó atención, y bajando la mirada y sosteniendo su abrigo con la mano, pálida pero decidida, avanzó con paso firme a través de la multitud hasta el porche de la casa de Kononov, inclinándose ante la multitud con una fría y generalizada reverencia. Subió también con firmeza por la escalerilla. La oscura abertura de la puerta la ocultó pronto de la vista de los curiosos. «Va a juicio», dijo alguien de la multitud. Varias mujeres corrieron tras Avdotia, hacia la casa, impulsadas por la curiosidad y el deseo de ser testigos del primer encuentro entre los personajes principales de este drama rural. En la casa de los Kononov hacía incluso calor. Se había reunido tanta gente. En primer lugar, las mujeres y los niños se amontonaban en las puertas y alrededor de la estufa. En segundo lugar, en un largo banco a lo largo de la pared frontal, ya se había congregado todo un aerópago de ancianos. El viejo Kononov, junto con su hermano Avdei y su hijo Fiodor, estaban sentados a la mesa debajo de un ícono. Al cruzar el umbral familiar, Avdotia echó una mirada impaciente a la casa, buscando a Pavel con la vista. ¿No lo había visto en tantos años? Sin embargo, lo reconoció de inmediato, aunque había madurado considerablemente en esos 6 años de separación. Estaba sentado al borde de la mesa, cerca de su anciana madre, quien casi con el pañuelo completamente caído sobre la cara, le sostenía la mano mientras su cabeza reposaba tristemente sobre el hombro derecho de su hijo. Pavel sostenía a Pashka en sus rodillas, abrazándola cariñosamente con su brazo izquierdo. Pavel llevaba una chaqueta de soldado desgastada con un epaulet blanco. Sus botas sucias atestiguaban la larga distancia que había recorrido. El saco de viaje de lienzo del visitante aún se veía a su lado, en el banco. La oreja izquierda del soldado estaba vendada con un pañuelo algo sucio. Al ver a la multitud que entraba en la casa, Pavel se levantó de su asiento. Él también la reconoció de inmediato. Por instinto militar, se ajustó la chaqueta con una mano y corrigió su cruz de San Jorge en el pecho. Estaba enfermizo y pálido. Sus ojos estaban llorosos. El corazón de Avdotia se contrajo dolorosamente. En la indecisión, dio algunos pasos tímidos hacia un lado y se acercó al banco donde estaban sentados los ancianos. Por un momento, todos en la casa contuvieron la respiración. «Vamos, saluden», gritó autoritariamente el viejo Kononov a su hijo. «¿O son extraños?». «Hola, Dunisha», murmuró el soldado en voz baja, casi inaudible. «¿Me reconoces?».
Él le susurró su corazón, pero quería mirarlo más de cerca, y no pudo. Su mirada parecía quemar a Avdotia con un reproche justo. De repente se sintió inusualmente culpable. Haciendo un paso tímido hacia él y gritando de forma instintiva, Avdotia, incapaz de soportarlo, cayó inconscientemente a sus pies. «No tienes culpa de esto, querido Pasha. No tienes culpa aunque me mates», gritaba ahogándose en lágrimas. «Soy culpable ante ti sin haberlo sido, sin culpa. Oh, ¿qué pecado ha ocurrido? Oh, mi pobre cabecita». «Cálmate, Avdotia, cálmate», dijo con malicia el viejo Kononov. «La esclava se golpea a sí misma, ya sabes, cuando no cosecha con pureza». «No tengo culpa, querido Pavel, no tengo culpa. Que me fulmine Dios», gritaba entre lágrimas la desafortunada mujer, abrazando las piernas del lloroso Pavel. De entre la multitud presente se escucharon algunos suspiros profundos. El soldado se limpió los ojos con la manga y se agachó para levantar a Avdotia del suelo. «Lo sé», dijo entre lágrimas, «lo sé todo. ¿No pudiste esperar? Así es, parece, así es nuestro destino juntos, Avdotia Ermolavovna». Se limpió los ojos llorosos una vez más con la manga y sentándose en el banco junto a su madre añadió: «Si hubiera sabido que tendría que soportar tal vergüenza en el pueblo, habría preferido quedarme en el servicio. No habría tomado la baja. Mejor habría sido morir de un tiro turco». Avdotia, ya de pie, continuaba llorando amargamente en medio de la casa. «Ahora llora», dijo medio burlón el torcido Kononov. «Llora, llora. Se sabe que las lágrimas de las mujeres son como agua. Has arruinado la vida de tu marido y ahora lloras. No tengo culpa, dice. Te dije, espera, no tengo culpa. ¿Y por qué tuviste que ir a la guerra con los Kurinakov? Esas son tus, Yakov, tonterías tus. Ahora lo veo». Se volvió hacia Yakov Kurinakov, que estaba parado, abatido detrás de su esposa frente a la multitud. «Espera, ¿aparecerá si es que dije algo?» Yakov levantó los ojos al anciano con ira. «¿Por qué cargas un pecado extra sobre tu alma y calumnias a la gente? ¿No tenemos culpa de nada aquí? Estoy dispuesto a jurar sobre el ícono. Ya ha ocurrido un gran pecado, pero no hay culpa nuestra aquí». «¿Y tú por qué pagaste 3 rublos al ejército? Tú mismo me lo dijiste». «¿Por qué? Por la rapidez, no por la falsedad». «Es tontería, fue por la falsedad. Tú y el deshonor de Dunia han causado todo este alboroto. Se pusieron de acuerdo de antemano». «Pero recuerda, viejo perro», gritó Yakov, «que el regimiento ya había informado sobre la muerte». «El regimiento», repitió con desdén el torcido Kononov. «Ahora el regimiento es el culpable. Tú y Dunia son los alborotadores de todo esto. Vuestro deshonor, vuestra lujuria, también son unos sinvergüenzas aunque se hagan los dignos», dijo el anciano despectivamente,
señalando a la llorosa Avdotia con los ojos. Y solo todo se lo contara al marido. Avdotia dejó de llorar. De alguna manera se quedó absorta, como si escuchara las últimas palabras de su suegro. Y de repente lo miró con valentía, levantando la cabeza con orgullo. ¿Contarle? ¿Qué le voy a contar a mi marido? Vamos, dilo. Dilo. ¿Estás callado? ¿O acaso he vivido mal? ¿No serías tú quien tuviera que decir eso y deshonrar a la gente, viejo diablo? Si yo fuera una sinvergüenza como tú dices, y no una mujer digna, pura y rusa, ya habría caído en la inmundicia de tu lujuria, viejo lujurioso. ¿Lo sabes? Gritó nerviosamente Avdotia. Avdotia, basta, dijo severamente Yakov, agarrándola de la mano. Avdotia, basta, basta, se oyó desde la multitud de ancianos. ¿Ahora por qué recordar esto y reprocharlo? Ahora el asunto no es este. Exactamente, asintió rápidamente el tío de Pavel. Ahora el asunto no es este. Y ahora, cristianos, digan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dijo uno de los campesinos que estaba sentado en el banco, el hombre Andrei. Se sabe qué vamos a hacer. El tribunal del marido dirá cómo. Hay 2 maridos aquí, comentaron sonriendo los campesinos. Este comentario provocó, por alguna razón, una ligera risa entre las mujeres de la multitud. Estoy hablando del marido legítimo, Pavel. ¿Y no es Yashka Kurinakov un legítimo? Comentó de nuevo la multitud riendo. No, que Pavel diga qué hacer. La ley le devolverá a Dunia si el asunto llega a juicio. Pavel, ¿eh? Como lo decidan las personas, respondió tímidamente el soldado. ¿Cómo? El mundo decidirá. No puedo pensar en eso ahora. He estado en tensión estos días. Apenas oí hablar de esta historia con el jefe del ejército en la ciudad. No sé cómo he sobrevivido. Corrí aquí 2 días sin parar. No podía creerlo. Aún el oficial militar me preguntó, «Paisano, ¿tú?» Dice Pavel Ivanovich Kononov. ¿De qué regimiento de infantería? Exactamente, le digo su merced. Pero tú has muerto, me dijo. Me asusté tanto. De ninguna manera, le dije. Su merced, no lo creí. No, tú estás muerto, me dijo. Yo sé mejor. Y a tu mujer le dieron recientemente un certificado para nuevo matrimonio. Me quedé aterrorizado. Por nuestros documentos, tú has muerto de tifus. Es cierto, eres un impostor. Te has hecho pasar por otro. Le dije que de ninguna manera. Por favor, pregunten el regimiento, también a los oficiales de Kiev, y todos en el pueblo me reconocerán. Eso es seguro. Está bien, lo haremos así, pero por ahora ve al pueblo con estos documentos y consideraremos hasta nuevo aviso del regimiento que estás muerto. Me asusté tanto que hasta ahora tengo temblores como después de la herida turca. Oh, qué asunto, qué asunto.
suspiró pesadamente alguien de la multitud de ancianos cuando Pavel terminó su relato. ¿Qué se puede pensar? Lo que pasa en el mundo. Durante un minuto reinó una profunda meditación en los rostros de todos los presentes. ¿Y ahora qué?, preguntó nuevamente, impaciente, el tío de Pavel. Pero si él está muerto, Pavel, ¿cómo se le puede dar a Avdotia?, comentó medio irónicamente uno de los campesinos, amigo de Kurinakov. Que se quede con Yakov. ¿Por qué mezclar el mundo? El tribunal igual le quitará y se lo dará al legítimo. No se lo quitará. ¿Acaso Yakov no ha sido 3 veces llevado como sacerdote alrededor de la iglesia? Se lo quitará. Se lo quitará. El arzobispo decidirá si el asunto llega a eso. Se oyeron voces alrededor. De nuevo hubo una pausa de confusión. Hay que escuchar, vecinos. ¿Qué dirá el tribunal del marido sobre Avdotia? Dice de nuevo el barbudo campesino Andrei. Lo que diga el soldado o Kurinakov. Como lo decida el mundo, como digan las personas, los ancianos. No puedo juzgar en este asunto, dijo de nuevo tímidamente Pavel Kononov, lleno de inquietud. No estoy de acuerdo, declara resolutamente Yakov. El mundo en un asunto así no tiene voz. Yo tampoco me casé con una mula tártaro. No le daré a Avdotia, y eso es todo. Si el arzobispo se decide, será otro asunto. Entonces que el cura, el padre Afanasí, que nos casó, lo lleve ante el tribunal y lo descanse. Pero sin eso, no estoy de acuerdo. Y lo ordenará Yakov y lo separará. Recuerda mis palabras. No lo ordenará. Lo ordenará. Yakov, en su frustración, se dio la vuelta con determinación, como si estuviera a punto de irse y no quisiera seguir con más charlas vacías. Pero de repente Avdotia pareció salir de su letargo. Quería decir algo desde su propia perspectiva. Escuchemos ahora a la mujer, cristianos. ¿Qué dirá la propia Avdotia? ¿Es acaso ella un balde de pozo, en realidad de la cual cualquiera puede beber, o una criatura sin palabra, que cualquiera que la compre puede llevar del patio ajeno a su propio patio? Es una persona, dijo el sensato Andrei. Es verdad también. Se oyeron más voces. Avdotia se aclaró la garganta como si se preparara para hablar. Se produjo un nuevo movimiento en la multitud. Muchas mujeres en la puerta con impaciencia. Incluso se subieron al banco con los pies. De repente se formó una pirámide de cabezas en la multitud. Avdotia se sonó la nariz suavemente con la punta del pañuelo que le ataba la cabeza. Se secó las lágrimas y pronunció con firmeza. He escuchado sus palabras, señores respetables. Ahora escuchen ustedes mis torpes palabras de mujer. Yo misma tomaré mi decisión. Desde siempre he sido una obediente y una esclava. Pero en este asunto el mundo no es mi juez. No es el mundo quien decidirá si viviré con Pavel o con Yakov. Toda esta confusión ha sido enviada por Dios. Así parece que es mi destino.
No hay aquí ni pecado ni falsedad. Declaren todo. Descubrirán que yo no tengo nada que ver con Jacob. Este regimiento ha levantado la confusión. Ha escrito incluso en la aldea que Pavel entregó su alma a Dios en el hospital. He quedado libre. Nuestro destino es así. Parece que hemos de ser objeto de burla entre la gente. ¡Qué vergüenza! Y he tomado esta decisión. Amo a Pavel, mi legítimo esposo, y también amo a Jacob, con quien también estoy casada legalmente. Si dicen que Pavel me entregará de nuevo al arzobispo, no quiero ofender a Kurmakov, quien me tomó con cariño, amor y un nombre honorable, no con travesuras. ¿Y cómo debería ser de otro modo? Piensen, si los sacerdotes me llevan de vuelta a mi primer matrimonio, entonces el segundo sería una fornicación. No puede ser así. Ahora estoy enferma, tal vez ya pesada por Jacob. ¿De quién será el niño si Dios lo envía? ¿Con qué nombre vergonzoso lo llamarán? ¿Qué destino tendrá en la familia de Pavel? Piensen. Así, que así, oh Señor. Suspiran las voces alrededor de la mujer que habla. Soy una mujer honesta, y así no me es posible. Fui a Pavel como una joven pura según el matrimonio eclesiástico. También fui con Jacob con la bendición del sacerdote. Todos ustedes lo saben. No quiero llevar vergüenza, ni ser objeto de risa ni de menosprecio por parte de la gente. No me quedaré con Jacob. No seré de Pavel. Lo digo claramente. No quiero ofender a nadie para que no haya envidia de nadie. Y nadie puede obligarme. Esta es mi decisión final, queridos vecinos. Una decisión de mujer, pero firme. Se sonó nuevamente en el pañuelo y secó las lágrimas. Y que sus maridos se juzguen si lo desean. Yo misma tomaré mi decisión. Con vergüenza no se puede vivir como una mujer rosa pura en este mundo. Y para que no digan nada malo de mí, me iré ahora mismo a ver a mi madre. Sí, tengo la conciencia tranquila de que estoy en la ley con Jacob. He tomado esta decisión para mí. ¿Ahora ustedes han escuchado, ortodoxos? Se volvió hacia Pavel y le hizo una reverencia hasta el suelo. Adiós, Pashenka, querido esposo. Adiós. Gracias por el cariño que alguna vez vi de ti en la vida, aunque no pude vivir contigo en libertad. Perdóname y no me condenes. Nuestro destino es así. Fui tu esposa fiel y obediente, tanto cuando estabas aquí como cuando no estuviste durante tantos años. La gente lo sabe, pregúntales. Aunque para una joven mujer es tan difícil estar tanto tiempo sin esposo, es difícil, créanme. Cuida a la pequeña Pashka con cariño paternal. Un niño pequeño sin el cariño de los padres se marchita, como un joven árbol sin sol. Me inclino ante ti. Ella se inclinó ante él de nuevo. Luego se volvió hacia su suegro y hacia la anciana Kononovna, y con la misma solemnidad se inclinó ante ellos hasta los pies. Me inclino ante mis queridos, ante mi suegro y mi suegra. Les agradezco por el pan, la sal y el cálido hogar que encontré en su casa. No recuerdo nada malo. Me inclino ante la honorable imagen.
ante el Salvador no hecho por manos humanas. Ella se persinó y se inclinó ante la imagen. Me inclino ante la pena, donde viví tantos años en la juventud, casi sin conocer a mi marido, continuó Avdotia, inclinándose con una especie de febril entusiasmo hacia todos los rincones. Coloco el matrimonio con el cual alguna vez me levanté como tal mujer, que no puede mirar a la cara de la gente sin vergüenza, con el que honestamente di a luz a mi querida niña. Me inclino ante todos. Se volvió hacia Yakov. Me inclino ante ti también, Yakov, esposo legal, no ilegítimo. Me inclino y agradezco por el cariño y amor, por todo lo que vi en tu casa. Se inclinó ante la multitud de campesinos. Me inclino ante todos. No recuerden a Avdotia con maldad. Adiós, mi pequeña. Se lanzó con un grito de desesperación hasta Pashka. Basta, Dunia, exclamaron casi al unísono Pavel y Yakov, conmovidos por los lamentos de Avdotia. Basta ya, Avdotushka, Dios esté contigo, pero ¿qué estás haciendo realmente? Gritaba la multitud de varios aldeanos que llenaban la casa de los Kononov. ¿Qué es esto, señor? Pero Avdotia, apartándose de los besos de Pashka, rápidamente se dominó y levantando nerviosamente la chaqueta que le caía de los hombros, abrió paso entre la multitud y salió de la casa con paso decidido. Pavel y Yakov la siguieron. Pavel la agarró de la mano. Avdotia, déjame, Pasha, déjame, es tarde. Yakov le bloqueó el paso en el pasillo. Avdotia, escúchame. Déjame, Yakov, déjame, querido. Todo ha terminado ahora. Todo ha terminado. Avdotia no es una vil mujer como la llama un diablo torcido. La gente lo verá ahora. Miren, ortodoxos, gritaban detrás la multitud de hombres que salía de la casa de Kononov. Quizás la mujer se haga daño a sí misma. No la dejen ir. Esta es una lección. Avdotia bajó del porche de la casa de Kononov y se detuvo un momento entre la multitud de mujeres, llenándose de nuevo de lágrimas. Muchas mujeres también lloraban. «Basta, Dunia». «Anímate, Dunia», se oía alrededor de la desafortunada Avdotia. «¡Qué orgullosa es! Mira de qué manera se desespera la mujer», observó la conocida bromista del pueblo. «¿No entiendes tu felicidad, Dunia? Tu felicidad ha llegado. Hay razones para llorar. Y tú, toma, 2. Pide un pañuelo a uno y un ovillo de hilo a otro. Es mejor así. De 2 campos es más abundante la cosecha. Si fuera por mí». «A ti, Agashka, solo te interesa charlar», le observó severamente una de las ancianas. «Así se convierte un hombre». «Pero de verdad, abuela, yo le deseo lo mejor», insistía la mujer, riéndose entre la multitud de jóvenes. «¡Cuánta vergüenza! ¡Cuánta vergüenza, señor!» «Alexandrushka, llévame contigo. Iré a ti hasta que le avise a mi madre. No iré a la casa de Jacob. No quiero que diga nada malo. No soy una mujer lujuriosa ni una malvada». Así hablaba Avdotia, dirigiéndose a la conocida Alexandra, vecina suya. «Ve, querida, pobre de ti».
Una multitud enorme de gente, hombres y mujeres, Pavel y Yakov, Pashka, todos los Kononov, acompañaban a Avdotia hasta la casa de Alexandra, tratando de consolar a la mujer con diferentes palabras de aliento y señalando que todo aún podría resolverse con honor. De repente, el soldado Pavel salió de su apatía. Lloraba como un niño, aullaba, maldecía al destino y al servicio, señalaba a todos y a cada uno que no era un soldado común, sino un caballero, y aún herido, amenazaba que lo llevaría hasta el mismísimo emperador, y rasgaba su ropa. Pero Jacob se mantenía frío y concentrado en su dolor. A pesar de todo, Avdotia permaneció firme. Así, los rumores que circulaban vagamente entre la gente sobre el segundo matrimonio de Avdotia, mientras su primer esposo aún vivía, encontraron ahora confirmación. Pavel estaba presente, apareciendo ante los ojos de todos los que dudaban, como si emergiera de entre los muertos. Ya al día siguiente de este acontecimiento, toda la Volos sabía en detalle la escena que se había desarrollado en la familia Kononov y que acabamos de relatar en el capítulo anterior. Surgieron murmullos y especulaciones sobre el futuro. Este incidente provocó inmediatamente preocupación, tanto entre la administración rural como entre la del distrito. Al día siguiente llegó a Maloye Saruché, el anciano del Volos, con el escribano. Al tercer día, el asustado padre Afanasí, al cuarto, el jefe de la policía, miembro del Consejo del Distrito para Asuntos Campesinos, y así sucesivamente. Avdotia, Pavel y Yakov fueron interrogados. Sus documentos fueron revisados, y tras comprobar que todo estaba en orden por parte de la autoridad local y sentirse aliviados por sí mismos, se sorprendieron y expresaron la necesidad de elevar el caso a cada jefe de autoridad según su jurisdicción. Todos confirmaron la suposición de los juristas del pueblo de que lo más probable, Avdotia se separaría de Yakov y sería entregada a Pavel. Los Kononov, toda la familia, viajaron a la ciudad para ver al comandante militar, pero ahí tampoco hubo falsedad. La autoridad militar local, tras verificar los documentos, según las notificaciones de los hospitales, regimientos y otros jefes militares y de etapa, encontró que no era su responsabilidad por este pecado. Era necesario buscar aclaraciones más allá y comunicarse con el ejército del Danubio. Prometieron elevar este caso de inmediato. La suposición de los Kononov sobre la falsedad de Yakov y Avdotia, que supuestamente habían organizado todo esto mediante sobornos a los escribanos militares, resultó no confirmarse. Ahora todos atribuían este caso a la mala suerte de todos los involucrados en esta trama. Sin embargo, a Avdotia no le resultaba más fácil, aunque aparentaba ser indiferente a todo lo que sucedía a su alrededor. Por el contrario, en su interior sufría mucho. Sus temores sobre un mayor escándalo incluso encontraban confirmaciones. Sin embargo, continuó viviendo con Alexandra, sin ver a nadie más del pueblo, y solo acariciaba a la pequeña Pashka, que entraba a visitarla de vez en cuando, llamándola ahora la desdichada, mientras en silencio lloraba. Pero se mantenía firmemente en su decisión de no regresar al hogar de su marido, sino de ir a la casa de su madre. Al tercer día su madre llegó corriendo.
había escuchado extrañas habladurías en los pueblos sobre el asunto de su Avdotia. Con el torcido Kononov casi se peleó de nuevo por sus reproches e insultos hacia Avdotia, y decidió llevar a su hija con ella sin falta. Mejor nos dedicaremos a mendigar juntas en el nombre de Cristo, que no soportaremos esta vergüenza. Alentó la anciana Avdotia. Pero no, Avdotia es trabajadora. Volveremos a vivir como las demás personas. Avdotia comenzó a prepararse para la partida, pero incluso para recoger sus cosas, la orgullosa Avdotia no se atrevió a ir sola a Yakov. ¿Todavía dirán algo?, explicó nuevamente a su amiga Alexandra. Pero yo no soy una cualquiera como dice el torcido demonio Kononov. Lo demostraré. Y le pidió a su amiga que la acompañara. A Yakov y Daria nuevamente se inclinó ante ellos y pidió a Kornakov que devolviera a los Kononov la vaca que habían recibido de ellos en la boda de Avdotia, lo cual él prometió hacer. Yakov, en este encuentro, nuevamente fue extraordinariamente contenido, pero amable, y confirmó 2 veces que no pensaba ceder a su esposa voluntariamente a los Kononov y que lucharía, para lo cual ya había encontrado un abogado y un asesor en la figura de un diácono excomulgado, gran conocedor de las leyes. Sin embargo, permitió a Avdotia llevar sus cosas a la aldea de su madre en su propio caballo, pero solo con la condición de que Alexandra, conocida en el pueblo como la mujer más virtuosa, la acompañara durante el traslado. De repente, al verse excluido por la preferencia que se le dio a Yakov, Pavel se puso celoso y se peleó con Kurnikov. No pudo siquiera participar en las despedidas rurales de Avdotia, ya que los Kononov debían encerrarlo en el establo durante ese tiempo, porque el ardiente mosquetero estaba decidido a tomar por asalto la casa de Yakov, y el mismo enemigo, Yakov, al que había llamado el maldito Osman, se preparaba para matarlo con un hacha a la salida del pueblo. Toda la aldea salió nuevamente a despedir a la que partía. Para su desgracia, evidentemente todos comenzaron a tratarla con más compasión. Nuevamente se inclinó ante todos y pidió que no la recordaran con mal. Ningún acuerdo de los vecinos tuvo efecto, y sus últimas palabras dirigidas a la gente fueron: «Yo misma he dictado tal decisión, ortodoxos. Yo misma. Con fuerzas no me entregarán ni a Pavel ni a Yakov. No, no soy esa clase de mujer. No soy la deshonrada Avdotia, como dice el torcido demonio Kononov. No lo soy. Verán, Avdotia es una mujer rusa, pura y honorable. Pura». La frase reprochadora del viejo Kononov, deshonrada, evidentemente ya había pasado por mucho tiempo, si no para siempre, como una piedra aplastante sobre el alma de la pobre Avdotia. No podía digerirla ni olvidarla. Finalmente se fue. La agitada vida del pueblo comenzó a calmarse. Sin embargo, aún se hablaba mucho de Avdotia. Al principio corrieron rumores por la aldea de que Avdotia estaba triste con su madre sin Pashka y que los Kononov no querían devolver a la niña, esperando así recuperar a Avdotia en la familia de su primer marido. Luego se comenzó a decir que la mujer lloraba constantemente. De hecho, la había asustado la idea, susurrada por alguien del pueblo,
de que no tenía ningún aspecto ni de su primer ni de su segundo marido, ni del sacerdote ni del Volos, y que Pavel podría reinstalarla con la fuerza de la policía en caso de disolverse su matrimonio con Yakov. Se asustó y comenzó a llorar más a menudo de lo habitual. Después comenzaron a olvidarse de ella. Finalmente se olvidaron. De repente corrió la noticia de que Avdotia había desaparecido. En un principio pensaron, ¿acaso no se había ido a trabajar como sirvienta? Luego creyeron a las palabras de su madre, que Avdotia, agotada por el sufrimiento del alma, se había ido a algún lugar lejano, muy lejos, de peregrinación. Pero ¿cómo podría ir tan lejos a una tierra extraña sin pasaporte? ¿No era su propio Volos, donde todos se conocen cara a cara? Lo discutieron, se organizaron en el pueblo y se olvidaron de eso. Se ocuparon de otra noticia interesante. En la ciudad, por fin había llegado un documento sobre el destino de Pavel Kononov. Se ordenaba considerarlo no muerto, sino un ser humano vivo, pero el regimiento tampoco reconocía aquí su culpa. Esto, al parecer, fue una desafortunada equivocación del escribano o del asistente del hospital en Sinipsa. No murió de tifus el Kononov Pavel Ivanovich, sino el artillero Pavel Ivanovich, reclutado no de la comunidad campesina de Maloe Sarushie, sino del asentamiento de Sarushie, aunque también de la misma provincia y distrito, y era un soldado de alguna brigada de artillería, no del regimiento de infantería. Y el Kononov Pavel Ivanovich, soldado herido de la infantería, fue evacuado a Rusia a través de Kiev. Como burla del destino, para consuelo de los Kononov, probablemente se comunicó que ya había comenzado una rigurosa investigación sobre todo este triste suceso y que la sospecha recaía sobre el escribano del hospital a sueldo, Iván Zubrovsky, ahora fallecido. Todo este esclarecimiento era poco interesante para nuestro Pavel. En realidad no quería reconocer que estaba muerto, incluso cuando el jefe militar en Starosile le ordenó que se considerara tal. Ahora ya se había acostumbrado incluso a su papel de viudo de paja. Se había adaptado en la aldea. Había sanado definitivamente la herida y tras lamentar un tiempo por Avdotia, comenzó a buscar distracciones en el establecimiento del amigo y benefactor de la aldea, el tabernero Bolchuk. Aquí las cosas fueron avanzando bastante rápido. Para el momento en que recibió el documento que lo resucitaba de entre los muertos y le permitía nuevamente llamarse ser humano vivo, gran parte de su vestimenta militar ya había sido empeñada en el establecimiento de Bolchuk. Pavlushka comenzó a asaltar la taberna como pleben, explicaba, con fuerza. Cuando el tabernero se negaba a darle vodka a crédito, el sólido Bolchuk ya se había visto obligado a recordarle en varias ocasiones que no se comportaba del todo caballerosamente. Entonces el soldado amenazó de otra manera. Si no le dieran crédito en la taberna, no querría quedarse en el pueblo y se marcharía de nuevo al servicio antes de la fecha de reparación. Y así, inevitablemente, haría que toda su deuda con Bolchuk desapareciera por completo. ¿Sabes?, argumentaba convincentemente Pavel al tabernero. Ahora no tengo esposa. Que le den a esa. En serio, es solo una cabeza. De todas formas voy a perderlo, ya sea por tu vodka aquí o por el yatagán otomano en el servicio. ¡Dame!
El besador, riendo sinceramente, le daba más vodka, pero ya le quitaba como prenda su yegurí, valioso para el corazón de un soldado. Solo Jacob, en cambio, soportaba estoicamente su condición de huérfano sin Avdotia. De repente, a finales de mayo de ese mismo año, corrió la noticia de que, en el molino de Kichev, a 15 verstas de distancia, habían encontrado el cadáver de una ahogada. La policía llegó, el investigador. La gente reconoció de inmediato a la ahogada como Avdotia de Saruché. Su marido y su madre lo confirmaron también. Si la infeliz mujer se había quitado la vida por su propia voluntad, o si alguien más la había llevado a ello por algún malicioso propósito, quedó sin aclarar. El investigador recogió durante mucho tiempo información sobre los maridos de la mujer, sobre su vida familiar y sobre sus relaciones con ellos. Pero no podía caer sospecha sobre Pavel debido a las circunstancias del caso. Desde el día en que regresó a casa en marzo, en el transcurso de 2 meses, no se había ausentado una sola vez tan lejos de la aldea, y su coartada fue completamente comprobada. En cuanto a Yakov Burnakov, se recogieron los más favorables comentarios de todas las autoridades rurales y del pueblo. Ella misma se ha quitado la vida, parece, por su orgullo, decían unánimemente los campesinos de la zona al investigador judicial. Ya le había tocado un destino así, una suerte de pena, pero era una mujer pura y recta. No hay nada que decir.